Titulé esta palabra Enfoque correcto, victoria duradera. Porque todos los seres humanos, los hijos de Dios, queremos una victoria duradera, pero no tenemos el enfoque correcto. Sin un enfoque correcto no tendremos victoria, y mucho menos una victoria duradera. El enfoque, cuando nosotros hablamos de enfoque, hacemos referencia a una acción de enfocar. Y cuando hablamos de enfocar, queremos conseguir que la imagen de un objeto se vea con claridad. Al igual cuando Marco hace la grabación de los vídeos, yo le pido que sea una imagen nítida, de alta definición. Le pido que el sonido se escuche bien, porque así como sea el enfoque de la cámara y la definición, tú te vas a sentir atraído a mirarlo y atraído al escucharlo. Cuando una imagen es proyectada con un buen enfoque, podemos percibir los detalles con claridad. Y al percibir los detalles con claridad, podremos analizar dicha imagen y conocer la realidad de la misma, conocer la realidad de esa imagen. Cuando una imagen está mal enfocada, provoca en aquel que la observa que mire a otro lugar. Si yo coloco una imagen aquí en el proyector y está mal enfocada, provoca que tú mires a otro lugar. ¿Quién mira una imagen que está mal enfocada? Cuando una imagen es proyectada con un buen enfoque, una buena definición, ahí podemos ver y analizar los detalles de la misma y podemos ver la realidad que hay detrás de esa imagen. Un buen enfoque junto a una buena definición atrae la mirada de la gente. Y esto mismo ocurre con nuestras vidas. Cuando no estamos bien enfocados, perdemos la atención en lo que es más importante. Cuando no estamos bien enfocados, perdemos la atención en las cosas que nos llevan a vida. El buen enfoque atrae nuestra atención. Es decir, el enfoque atrae tu atención. Tu enfoque será tu interés. Tu enfoque va a atraer o provocar tu esfuerzo. Tu enfoque va a provocar tu disciplina. La importancia de algo es determinada por tu enfoque. Para ti hay cosas que no son importantes y cosas que son importantes, y eso depende de tu enfoque. Así como sea tu enfoque, va a ser el interés que tengas sobre algo, va a ser el esfuerzo que le pongas a algo. Pero si no estamos enfocados en lo correcto, no nos esforzaremos en aquello que nos lleva a la vida. Es por eso que el mundo pone su enfoque en cosas que lo llevan a muerte. Es por eso que dice la palabra que hay caminos que para el hombre le parecen correctos, pero su fin es muerte. ¿Y cómo es posible que diga que hay caminos que nos parecen correctos, pero el fin es muerte? ¿Qué ocurre ahí? Que no hay un buen enfoque. Cuando no hay un buen enfoque, yo no veo la muerte que hay detrás del camino. Cuando no hay un buen enfoque, yo no veo con claridad los detalles de ese camino. Al no ver con claridad los detalles de ese camino, la palabra dice que me van a parecer correctos, pero el final de ese camino, de ese trayecto, es muerte. ¿Por qué? Porque estamos desenfocados, porque no hay un enfoque. Cuando estamos desenfocados, vamos a canalizar nuestro esfuerzo, nuestra disciplina y nuestros hábitos en cosas que no nos conducen a la vida. Y es por eso que la palabra nos enseña que pongamos nuestra mirada en las cosas del reino de los cielos. La palabra dice que pongamos nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Poner la mirada significa enfocarnos. Y Jesús dijo: yo soy el camino. Eso significa que Él es un camino de vida, que hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero te parece correcto porque no hay un enfoque adecuado.
y eso te lleva a la muerte. Y Jesús dijo, yo soy el camino correcto. Pero para caminar este camino necesitas enfocarte ¿en quién? En Jesús, en su palabra. Es tu enfoque el que va a determinar tus hábitos. Y son los hábitos el camino hacia tu éxito o tu fracaso, Todo hombre exitoso no ha llegado al éxito por sus habilidades, sino por sus hábitos. El éxito no cae solo del cielo y de repente eres exitoso o exitosa. El éxito viene a tu vida a través de una perseverancia en unos hábitos. Pero ¿qué ocurre si los hábitos no son adecuados? ¿Qué ocurre cuando mis hábitos no me conducen por un camino adecuado para llegar al éxito? El éxito se llama Jesús. Muchos definen éxito, yo lo defino como Jesús. Él es el éxito. Si llegas a Jesús, eres un hombre y una mujer exitosa. Muchos definen el éxito como dinero, muchos definen el éxito como fama, muchos definen el éxito como reconocimiento de una mayoría de personas. Pero todas esas cosas se quedan aquí en la tierra. No tienen nada que ver después de la vida de aquí en la tierra. El reconocimiento, el dinero, la fama, todo eso queda aquí. Todo eso no trasciende al cielo, al reino. Solo hay una cosa que trasciende, es Jesús. Si tú llegas a Jesús, eres un hombre y una mujer exitosa. Jesús es lo único que trasciende de esta tierra al reino de los cielos. Los hombres exitosos tienen determinados hábitos. El éxito de Daniel no radicó en que Dios tenía un preferido llamado Daniel. El éxito de Daniel radicó en sus hábitos. Él oraba 3 veces al día. No importando que viniesen buenos tiempos o malos tiempos. Él estando en Israel oraba 3 veces al día, buscaba al Señor. Cuando lo tomaron de esclavo, él siguió con sus hábitos. Aún en Babilonia, 3 veces al día. Cuando fue levantado en Babilonia, él seguía orando, buenos tiempos y malos tiempos. Pero cuando lo iban a echar al foso de los leones, él seguía orando. Cuando venía la amenaza, él seguía orando. Esa actitud, esos hábitos, lo llevaron a donde llevaron a Daniel. Por eso hoy recordamos, solo se recuerdan a los hombres exitosos. Por eso hoy recordamos a Daniel. Él fue un hombre exitoso por sus hábitos. Pero ¿de dónde provienen esos hábitos? De un enfoque correcto. Un hábito no se genera solo. Tiene que haber un enfoque. ¿Qué enfoque tengo yo en la vida? El enfoque que yo tenga en mi vida va a crear determinados hábitos. El ser humano funciona por hábitos. Y es por eso que sentimos que no avanzamos. Sentimos que la vida son ciclos y no avanzamos de esos ciclos. Y es porque no cambiamos los hábitos. Y no podemos cambiar los hábitos porque no hay un enfoque correcto. El éxito de José provino de su integridad. Y esa integridad proviene de unos hábitos. Y es por eso que viene la tentación. Y no importa, José, la tentación. Él tiene unos hábitos que lo conduce a ser íntegro delante de Dios. Pero esos hábitos en José vienen de un buen enfoque en Dios. Sin un correcto enfoque, vas a caminar caminos que Dios no quiere que camines. Caminamos caminos errados, erróneos, porque nosotros no nos enfocamos en Jesús. Porque si tenemos un mal enfoque, no vamos a ver con claridad el mensaje. Cuando hay un mal enfoque,
tú no ves con claridad el mensaje, no ves los detalles. ¿Y por qué dice la Biblia que hay camino amplio y un camino estrecho? El estrecho me conduce a la vida, el amplio me conduce a la muerte, pero dice que la mayoría van por el camino amplio y son pocos los que transitan el estrecho. ¿Por qué? ¿Quién quiere caminar por un camino que te lleva a la perdición? Nadie. ¿Y por qué caminan la mayoría? Porque no hay un enfoque correcto. Porque cuando no hay un enfoque correcto, no ves el mensaje del camino, solo ves amplitud y comodidad, pero no ves el final, porque está desenfocado. Pero aquellos que transitan por el camino estrecho, sienten incomodidades, rechazos, burlas, risas. ¿Pero por qué siguen en ese camino? Ofensas. ¿Y por qué siguen en ese camino? Porque tienen un buen enfoque que le hacen ver el final desde el principio. Si yo te llevase a una montaña y hubiese dos cuevas que te conducen al final de la montaña, donde hay, vamos a imaginarnos, agua dulce, porque estamos sedientos, y en otro te conduce también a agua, pero agua que está contaminada. Si yo te dijese, este camino es amplio, esta cueva nos conduce a agua, pero está contaminada, el camino es muy amplio, vamos a ir con comodidad, pero esta de aquí es complicado, tenemos que ir arrastrándonos. No sé si vamos a aguantar porque es duro, pero nos va a conducir a un agua dulce, preciosa. ¿Qué elegirías tú? El camino estrecho. Entonces, ¿por qué la palabra dice que la mayoría escogen el amplio? Por el enfoque. El enfoque hacia la vida. Es el enfoque el que te hace tomar decisiones, acertadas o erróneas. Un buen enfoque te hace ver con claridad la verdad. Es el enfoque el que te hace vivir de una determinada manera. Es el enfoque el que te hace orar como Daniel 3 veces al día, o no orar en un mes, ni leer la palabra. Porque el buen enfoque te hace ver el poder de la oración y de una relación con Jesús. Un mal enfoque te hace ver la oración como algo aburrido y que no sirve de nada. Todo es el enfoque va a crear tus hábitos, y son tus hábitos los que te van a llevar al éxito o al fracaso. Todo buen hábito que proviene de un buen enfoque en el tiempo te va a llevar al éxito. Y aunque parezca que estás esclavo como Daniel, si tienes un buen enfoque, esa esclavitud la vas a ver como tu amiga, no como tu enemiga, porque ves bien. Porque Daniel sabía que cuando lo sacaron cautivo de Israel, él sabía que debía de ir a Babilonia con un propósito. Cuando estamos desenfocados es cuando nos quejamos, viene queja. Porque no vemos y nos quejamos porque no entendemos. Pero cuando vino la situación difícil en Daniel no vemos que se queja en ningún momento. ¿Por qué Daniel no se queja? Porque él tenía un enfoque adecuado. Y él sabía que tenía que pasar por ahí para llegar al éxito. José sabía y nunca se quejó y recibió rechazo de sus hermanos. Recibió mentiras, condenas que no provenían de ningún delito y lo metieron en la cárcel, pero él tenía un enfoque adecuado. Su enfoque era Dios y él sabía a dónde iba. Y él sabía que sus hábitos que provenían de su enfoque, aunque hoy esté en la cárcel, mañana estaré arriba en el gobierno. Y efectivamente pasó de la cárcel al gobierno. El problema hoy en día es que queremos enfocarnos en Jesús, pero vienen para echarnos en el foso de los leones, viene la amenaza y huimos de Jesús. Daniel no huyó de Dios. Sadrach, Mesach y Abednego no huyeron de la amenaza del horno de fuego, sino iban al horno de fuego porque tenían un buen enfoque.
Si tu enfoque es correcto, cuando venga la amenaza, tú la verás como tu amiga, porque fue el horno de fuego los que llevó a Sadrach y Mesach y Abed-nego a un mayor conocimiento de Dios. Fue el foso de los leones que llevó a Daniel a ser más grande para el reino de Dios. Y eso lo sabía Daniel, porque el que está bien enfocado sabe por qué vienen las cosas. Pero ¿qué ocurre cuando me quiero enfocar y de repente la amenaza me desenfoca? De repente viene la amenaza del foso de los leones y me desenfoca. Ahí es cuando veo a Jesús como un mal enfoque y me enfoco en otra cosa. Amén. ¿Seguimos? Un mal enfoque en tu vida hará que no puedas ver la realidad con claridad. Y ese es el trabajo de las tinieblas. Tinieblas significa oscuridad. Cuanto mayor sea la oscuridad, peor será la visión. En oscuridad no podemos tener un buen enfoque. Cuando hablo de realidad estoy hablando de Jesús. Jesús es la verdad y la verdad es la realidad de todo. Si Jesús es la verdad, quiere decir que todo lo que esté fuera de Jesús es mentira. Es decir, no es real. Una mentira es algo irreal. Jesús dijo en Juan 8:12, Jesús les habló otra vez. Escucha, dijo otra vez, ya se lo había hablado antes. Otra vez le dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El que me sigue quiere decir estar bien enfocado. Jesús dijo, yo soy la luz. Luz significa ver con claridad. ¿Acaso si yo apago todas las luces de aquí, tapo todas las puertas y las ventanas para que no entre la luz exterior, acaso me podríais ver con claridad? A eso me refiero. ¿Acaso Juan podría venir hacia mí si no hubiese luz, sin tropezar? A eso se refiere Jesús. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue quiere decir, el que se enfoque en mi palabra, no andará en tinieblas. No andar en tinieblas significa que Juan puede venir a mí porque hay luz sin tropezar. Andar en tinieblas significa poderse mover, sí, puedes moverte, pero no verás con claridad. Es decir, vas a tropezar. El que anda en tiniebla, en oscuridad, puede moverse. Yo apago todas las luces, es de noche. Juan puede moverse, pero seguramente tropezará antes de llegar aquí y caerá. A eso se refiere Jesús. Cuando alguien camina en oscuridad no sabe dónde va. Cree saber dónde va, porque para eso camina, porque cree saber. Las personas del camino amplio creen saber dónde van. Si no, no te mueves. ¿Acaso, Octavio, te levantaría de esa silla sin saber a dónde vas? Para eso me quedo sentado. Me levanto y me muevo porque creo saber a dónde voy. Voy en un camino amplio, creo saber, pero estoy desenfocado y no puedo ver el final. Por eso Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue, eso quiere decir que muchos no lo seguirán. No andarán en tinieblas. No puede apreciar el camino con claridad y se pone a tropezar y caer. La visión en la oscuridad, como está, desenfocada, no puede ver con claridad. Y por tanto, si no vemos con claridad las decisiones que tomemos, con total seguridad nos llevará a caer y tropezar. Cuando no tenemos un enfoque adecuado, las decisiones que tomemos nos llevarán a caer y tropezar. Es decir, que en tinieblas o desenfocado no se puede avanzar. Cuando digo avanzar no me refiero a tener el mejor trabajo con la mejor remuneración. Avanzar me refiero a ir adelante en Jesús, en seguir corriendo la carrera de la fe a pesar
de desprecios, de ofensas, de cansancio, de presiones, sigo corriendo la carrera de la fe, porque veo el final desde el principio. Veo los obstáculos, pero veo un final glorioso. Merece la pena. Y ahí es cuando entendí algo que predico mucho y recién entiendo algo más. Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. ¿Entendemos ahora de lo que estaba hablando Jesús? Él dijo, sin mí nada podéis hacer. ¿Quién puede caminar de noche si no hay luz? ¿Quién puede? Si os estáis imaginando ahora mismo que camináis de noche, pero porque hay luz. Imaginaos que no hay luz, farolas. ¿Quién podría caminar? Sí se puede caminar, pero ¿a dónde llegarías? Es por eso que hay luz de noche. ¿Quién podría salir a caminar de noche si no hay luz? Sí se puede salir, pero ¿a dónde llegarías? Es por eso ahí entiendo que Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. ¿Cómo? Porque yo soy la luz. Sin luz tú no puedes salir a caminar de noche. ¿Cómo que de noche? Porque ¿quién es el príncipe de este mundo? ¿Quién está operando? El príncipe de este mundo, tinieblas. Entonces dijo Jesús, sin mí no podéis caminar, porque hay tinieblas en el mundo. Sin mí, ¿por qué? Porque yo soy la luz en medio de las tinieblas. Sin Jesús andamos desenfocados en tinieblas. Pero donde hay tinieblas, Jesús vino a decir, yo soy la luz, el que me sigue. Ahí en medio de tinieblas podrás caminar sabiendo a dónde vas. Es por eso que tú sabes a dónde vas y decides caminar el camino estrecho y angosto. El que no decide seguir a Jesús no puede, porque no lo ve razonable. Estando este camino, ¿cómo voy a ir en este? Eso son tonterías. Son necedades. Y es por eso que dice la palabra, dice Pablo, es locura para los que se pierden el Evangelio. ¿Entendéis el por qué? Porque no hay un enfoque adecuado. Es locura caminar por este camino tan incómodo y tan doloroso. Y lleno de placeres. Es locura. ¿Por qué? Porque sin Jesús no hay luz. Y si no hay luz, no puedes ver. Sin mí nada se puede. Nada podéis hacer. ¿Podéis caminar? Claro que sí. Pero ¿a dónde llegarás? ¿A dónde llegaremos? Jesús es la luz. Su luz es nuestro enfoque. Es más, Jesús es el enfoque. De eso estamos hablando hoy. Jesús es el enfoque. Mira tu vida ahora rápido y piensa, si Jesús es tu enfoque, aprendamos de José, de la vida de José. Su integridad era su enfoque. ¿Acaso pensáis que a José le importaba que le dijesen todavía virgen, con una mujer así, 90, 60, 90, que se va su esposo, te lo pone en bandeja y sales corriendo? ¿Qué locura es esa, José? ¿Acaso pensáis que a José le importaba eso? Cuando él tenía un enfoque correcto y sabía que eso me lleva a muerte, eso no le agrada al Creador de la vida, al Todopoderoso. José sabía, porque cuando uno está bien enfocado, que hay ciertos placeres que son el mayor veneno. Y el otro día le explicaba a una persona cómo miles de personas perdieron su familia tan solo por un momento de placer. Un momento de placer que se te presenta como algo poderoso, donde vas a llegar a tener una experiencia que nunca has vivido. Y cuando culmina esa experiencia, lo has perdido todo, tu familia y tus hijos. Miles de personas, porque el placer se te presenta como algo precioso, inigualable, algo que nunca vas a experimentar. ¿Acaso pensáis que José fue así? Cuando uno está bien enfocado, ve el veneno en algo llamado placer.
Ve que algo se te presenta con el nombre de gran placer, pero tú ves el veneno y sales corriendo como José. El que no está bien enfocado ve 90, 60, 90, ¡guau! Esto es genial. Pero no ve el veneno que va a acabar con él después. Y es por eso que caemos. Por un mal enfoque. Un mal enfoque hace que la tentación tenga poder sobre tu vida. Un mal enfoque hace que no tengas dominio propio cuando la palabra dice que nos dio un espíritu de poder y de dominio propio. Pero ¿por qué no tenemos espíritu de dominio propio? Porque no hay un enfoque adecuado. La tentación no tiene poder en los hijos de Dios, porque no tuvo poder con Jesús. Siempre y cuando los hijos de Dios tengan un enfoque adecuado. Jesús es el ejemplo de tener un enfoque adecuado. Y vino la tentación, no de un demonio, sino del mismo Satanás. Y Jesús salió victorioso. Cuando uno está bien enfocado, la tentación no tiene poder. Pero ¿qué ocurre cuando no hay un buen enfoque? ¿Avanzamos? ¿Qué pasó con Saúl? ¿Qué pasó con David? Y analizamos las historias en nuestro propio desenfoque y no podemos entender por qué David, ¿acaso era el favorito de Dios? Cuando lo que hizo David, y lo analizamos de acuerdo a nuestro desenfoque o enfoque. Y no podemos entender que Saúl haya acabado como acabó. David, ¿por qué acabó tan alto habiendo hecho lo que hizo? Porque había enfoques diferentes. Una persona enfocada puede quizá también equivocarse, pero rápidamente se enfoca de nuevo, arrepintiéndose de todo corazón. Y al arrepentirse, el Señor te dice, ven. ¿Qué pasó con Saúl? Fue su enfoque. Su mal enfoque lo hizo caer. La bendición de David fue su enfoque. La fuente de la bendición de Saúl fue Dios. Dios es la fuente. Fue Dios quien lo llamó cuando él no era nada, cuando él no se sentía nada, cuando Saúl tenía la autoestima por los suelos. Él lo dice en la palabra, no se sentía nada. Dios lo llamó, Dios lo ungió como rey, fue escogido. Dios le puso la corona de rey. ¿Acaso hizo méritos propios Saúl? No. Escondido entre el pueblo, sin creerse nada, Dios dijo a él. La corona que le puso se llama propósito. Ese era el propósito. La corona era la gran bendición, pero Dios era el dador de esa bendición. Esa corona que se llama propósito se sostiene en Dios. El poder de la corona residía en la unión con Dios. Eso fue lo que olvidó Saúl. Saúl valoró el propósito, Saúl valoró la corona, pero descuidó lo más importante, el dador, la fuente de esa corona, la fuente de ese propósito. La corona simboliza los propósitos de Dios. Los propósitos están unidos a Dios. Si los separas, pierden su poder. Mi ministerio pastoral fuera de Dios carece de todo poder. No sirve de nada. Los propósitos de Dios para tu vida, si te olvidas de la fuente que es Dios, carecen de poder. A un Dios tú clamas por un trabajo, Dios es la fuente y te da esa provisión. Si ahora comienzas a valorar más ese trabajo y comienzas a no darle importancia a lo que verdaderamente es importante, y no te congregas y no buscas a Dios porque ya no tienes tiempo, se convierte en tu ídolo ese propósito que vino de las manos de Dios, pero que tiene que permanecer unido de las manos de Dios para que dé el fruto por el cual Dios te lo dio. ¿Entiende lo que estamos hablando? Clamamos y Dios nos da, pero valoramos eso más que la fuente y cortamos
Y al cortarlo, esa bendición la cortamos de la fuente que es Dios. Esa bendición se convierte en tu perdición porque carece de poder. Y eso le pasó a Saúl. Olvidó Saúl quién era la fuente de esa corona, que su poder residía de la unión de esa corona con el dador de la corona. Él es la fuente. Y esa corona se convirtió en su perdición. Al contrario de David, su gran bendición fue su enfoque. Aun cuando se equivocó, porque hubo un momento que se desenfocó David. ¿Por qué? Porque no estuvo en el lugar correcto. Es otra palabra que si el Señor me la desarrolla, la daré. El estar en el lugar correcto. Un día no estuvo donde debía de estar. Y cuando no estamos donde debemos de estar, nos desenfocamos. Y se desenfocó. ¿Pero qué ocurrió cuando vino el profeta? Que rápidamente David se enfocó en Dios y lloró y clamó y se dio cuenta de quién era la fuente de todo. Estas palabras no las dijo Saúl. Toma la corona, toma mi ministerio. Estoy diciéndolo con otras palabras. Pero no aparte de mí tu Santo Espíritu. Esas sí fueron las palabras. Ambos recibieron el profeta para que los exhortase. Pero Saúl justificó. Esta palabra saben mis hijos que me produce enfado, la justificación, que significa hacer justo aquello que está torcido y mal hecho. Es algo que hace hervir mi sangre por dentro. ¿Por qué? Porque eso te lleva a la perdición. Cuando queremos hacer correcto lo que está torcido. Eso le pasó a Saúl. Quiso justificar delante del profeta y acabó mal. Pero David no quiso justificar. David se echó a llorar y dijo: es cierto, Él es la fuente de todo, me he equivocado. ¿Qué importa la corona? David sabía: ¿qué importa mi reinado si estoy desunido de la fuente del reinado? Toma el reinado, pero nunca se aparte de mí tu Santo Espíritu. No vale nada el reinado, el propósito no vale nada si no está unido a tu Santo Espíritu. Y es por eso que a Jesús le decían: Jesús, hijo de David. Y Dios borró su pecado. Solo lo sabemos por ejemplo y para aprender de David. Pero ese pecado no existió para el corazón de Dios porque fue perdonado. Es el enfoque. Es el enfoque el que va a arreglar tu familia. Es el enfoque el que te va a traer el trabajo que Dios quiere que tengas. Y quizá el que Dios quiere que tengas no es el que tú estás pidiendo. Porque Dios lo que te va a dar es lo que tú necesitas en ese momento. Porque hasta Dios te trata en un empleo. Cualquier situación Dios te trata. Así como trató a José. Así como trató a David en persecución. La persecución de David era su amiga. El desprecio a José hasta de sus hermanos. Eso era su amigo. Porque tenía un gran propósito. ¿Y por qué llegaron algunos y otros no? Porque unos se desenfocaron y otros mantuvieron su enfoque. Pablo habla de la carrera de la fe. La carrera es larga. Y tan solo en la carrera, en la longitud, que es grande, de mucho tiempo, viene cansancio. Vienen voces para desanimarte. Y es por eso que no puedes dejar el enfoque. El enfoque es su palabra, es Jesús. Jesús es el que te enseña a perseverar. Y ahora, por eso Él dijo: el que persevere hasta el fin será salvo. No importa lo que has hecho estos últimos 40 o 30 años atrás. ¿Qué importa? Lo que importa es que yo persevere hasta el fin. Tengo que llegar hasta el fin. No importa lo que yo haya hecho bueno o incluso malo hacia atrás. Importa qué hago yo hasta el fin. Tengo que perseverar hasta el fin. Enfocado en Jesús.
Cuando el pueblo de Dios se desenfocó, es cuando el enemigo envió a su paladín para destruirlo. ¿Sabéis de qué paladín hablo? ¿Cuándo vino Goliat? Cuando el pueblo se desenfocó, cuando el rey Saúl se desenfocó. Es ahí cuando el enemigo envía a su paladín. Su paladín significa a su gran guerrero. Porque las amenazas y las tentaciones de las tinieblas no son efectivas ante un hijo de Dios enfocado. Porque un hijo de Dios enfocado sabe que Dios es soberano. A mí las noticias me vienen y me tambalean, pero a Dios no. Dios sabe todas las cosas. Él sabe si hoy vas a venir o no vas a venir. Él sabe si prefieres hoy quedarte durmiendo porque anoche estuviste tarde por ahí, o has preferido venir porque es más importante adorar al Rey de Reyes que tu cansancio, que satisfacer tu cansancio. Él sabe todo. A mí me puede sorprender. Uy, ¿por qué no vino Tatiana hoy? Me ha sorprendido, ¿por qué? Un ejemplo. Pero a Dios no le sorprende nada, todo está en sus manos. Cuando el pueblo de Dios se desenfocó es cuando el enemigo envió a su paladín. Cuando un pueblo está desenfocado, las amenazas te hacen temblar las rodillas. Y es cierto, al rey Saúl le temblaban las rodillas cuando escuchaba a Goliat hablar, porque se desenfocó. De repente la corona que lo llevó a tener grandes victorias en el pasado, no tenía poder. Dios lo levanta como rey, tiene grandes victorias y alegría y júbilo. Y ahora de repente el enemigo manda a una sola persona, de 3 metros de alto. ¿Por qué se intimidaba a Saúl? Porque estaba desenfocado. Y ahora llega David. Esto es algo curioso. Jovencito, no estaba fuerte, no intimidaba a nadie en los ojos, ante los ojos. Y David mira al paladín y dice: ¿quién es este? Incircunciso, que tiene a todo esto con las rodillas temblando. Y Saúl no podía entender. ¿Cómo? ¿Quién es este niño atrevido que habla? Pero no está viendo la amenaza. ¡No! Porque el que está enfocado habla un lenguaje diferente que aquel que está desenfocado. Escucha esto. Y en la iglesia de Cristo, cuando hablo de iglesia no hablo de esta iglesia, hablo de la iglesia de Cristo. Está llena de personas enfocadas y desenfocadas que hablan diferentes lenguajes. Y es por eso que vemos ahora los medios de comunicación y lo que más vemos es el mismo ejército de Cristo enfrentándose uno a otro. Porque hay enfoques diferentes. Cuando hay enfoques diferentes no podemos hablar el mismo idioma. Y vemos la situación, no la voy a leer a causa del tiempo. David y Saúl. Saúl vio a David como, bueno, va a matar que lo mate a él es atrevido, que lo mate a él, por lo menos no salgo yo, que soy el rey. Bueno, pero le voy a dar mi armadura. David se pone la armadura. Esto yo no puedo. ¿Por qué no puede? Porque tiene un enfoque diferente, tiene otras armas. Aquellos que están enfocados tienen otras armas. Saúl estaba desenfocado y le ofreció a David armas de este mundo. David no, el que está enfocado no puede caminar con armas de este mundo. Y se la quitó. ¿Y qué vas a hacer, hijo mío? No, 5 piedras. ¿Cómo es eso? David y Saúl no tenían el mismo lenguaje, porque uno estaba desenfocado, otro estaba enfocado. David sabía que él estaba en el campo y cuando venía el oso y los leones, el Señor, no yo, no mi habilidad, el Señor me ayudó y maté al oso, maté al león. ¿Acaso ese incircunciso es mayor que un oso y que un león? ¿Acaso Dios en el pasado me ayudó para que muera ahora en este presente? Así hablan los que están enfocados. ¿Acaso Dios te ayudó en Brasil para traerte a España a morir? No. Pero la amenaza viene. Y cuando viene la amenaza, ¡ay, pastor!
ora pastor, hoy que estoy. ¿Acaso Dios te ayudó ayer? Cuando digo ayer es en el pasado, todo lo que has pasado en el pasado, para que mueras hoy por Saúl. ¿Acaso Dios no es el mismo ayer, hoy y por siempre? Eso hablaba David. Pero Saúl no hablaba ese lenguaje. El lenguaje de Saúl era, no es lo mismo un oso que un león. Así habla la persona que está desenfocada, no es la misma situación. Son situaciones diferentes. ¿No ves el peligro? No, no veo peligro. El enfoque me hace ver pequeño a Goliat. El desenfoque te hace verlo de 3 metros y peligroso. Yo estoy enfocado y la persona enfocada ve a Dios delante de Goliat. Por lo tanto, él es pequeño. No me hace falta una armadura. Es más, con su misma espada le cortaré la cabeza. Pero si ¿dónde tiene la espada? La tiene él. Se la quitaré. ¿Cómo? Con una piedra. Porque una sola piedra guiada por el Espíritu de Jehová basta para hacer caer y matar al mayor enemigo de Satanás. Pero eso no lo veía Saúl y no lo veía el pueblo. Tan solo un muchacho, por eso te digo un muchacho, porque no importa la edad que tengas. Tan solo tienes que entender la palabra de hoy, enfócate en Jesús. Enfócate en Jesús. Tan solo un muchacho estaba enfocado y le dio la victoria al pueblo de Israel. ¿Qué hubiese pasado si no existiese ese muchacho enfocado? ¿Quién lo habría librado de Goliat? Tan solo uno, no importa que seas joven, Dios no va a esperar a que tengas 30 años. Enfócate como David y el Señor te llevará a la situación. La situación puede ser levantar a su iglesia. Tan solo con una persona enfocada, Dios puede levantar toda una iglesia. Depende del enfoque. Primero Samuel 17:31. Ahí está la historia, la podéis leer. De David y Saúl. Las cosas que se hablaban ambos. Las cosas espirituales no se pueden vencer con cosas naturales. Y es por eso que una persona que está enfocada habla diferente lenguaje, una persona que está desenfocada no pueden hablar lo mismo. Y aun cuando una persona enfocada habla y menciona la palabra pecado, la persona que está desenfocada le molesta, porque no puede verlo de la misma manera. Porque el enfoque es el que te da claridad. El enfoque es el que te hace ver. Necesitamos enfocarnos. Para eso está la historia de José. Para eso Dios no dejó la historia de David. Para eso no dejó la historia de Abraham y la historia de Daniel. Todos estos hombres llegaron a ser hombres exitosos y a través de los siglos se sigue hablando de ellos porque dejaron un gran legado por su enfoque. Su enfoque los llevó a tener hábitos. Esos hábitos eran hábitos de integridad a Dios. Pero podemos ver que en su camino vinieron amenazas llamadas placer de distinto índole, placer de distinto nombre, porque el enemigo no te trae tan solo un tipo de placer, te ofrece todo a Jesús que le ofreció, todo lo que había en este mundo, y te lo va ofreciendo un día en otro, y es perseverante hasta que tú cedas. Para eso está la historia de Adán y Eva, para que aprendamos y no ignoremos las hechanzas del enemigo. Cómo él se viste como ángel de luz para devorarte, para desenfocarte, porque él sabe que si estás desenfocado, tu boca puede decir Jesús, pero tu corazón andar por otro camino. Por ese camino amplio podemos decir Jesús. Por ese camino amplio podemos hacer vigilias en familia o con grupos de la iglesia y hablar de Jesús, pero tu corazón caminando por el camino amplio. Cuando digo tu corazón caminando, quiere decir tu vida, viviendo una vida fuera de tus palabras. Porque cuando nosotros decimos Jesús y Jesús es el Señor, estamos diciendo que su palabra es verdad. Pero ¿qué ocurre cuando decimos Jesús, su palabra es verdad, pero nuestro corazón está caminando por otro camino? Quiere decir el proverbio que dije antes: hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero su fin es muerte.
Porque no importa que diga Jesús es el Señor. Lo que importa es que tu corazón acompañe a ese Jesús es el Señor. Lo que importa es que tu vida acompañe a ese Jesús es el Señor. ¿Y cómo? Acuérdate de José cuando se le presentó esta mujer. ¿Qué es lo que hizo José? ¿Qué es lo que hizo Daniel? ¿Qué es lo que hizo Moisés? ¿Qué es lo que hizo Abraham? En esas situaciones que se te presentan a ti. ¿Qué es lo que hizo David? Acuérdate, nunca justificó. Los hombres exitosos se apartaron totalmente del mal. Se apartaron totalmente del pecado. Porque sabían que eran obstáculo para su éxito en el Señor. Vamos a terminar con Hebreos capítulo 12. Dice así, por tanto, vamos a leerlo primero en la versión Reina Valera y después en la Nueva Versión Internacional. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia, mira qué curioso, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos, ¿qué quiere decir puestos los ojos? Está hablando de enfoque. Yo voy a cambiar esta palabra y voy a poner enfocándonos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Voy a leer ahora la Nueva Versión Internacional y vamos a entender cosas muy interesantes. Por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, sí, está rodeado. José estaba rodeado, él no estaba solo con la mujer de Potifar. Él estaba rodeado de una multitud de testigos que estaban mirando qué hará José ahora. No estás solo cuando estás en tu cuarto, no estás solo cuando estás con tu novia, no estás solo cuando miramos internet. Estamos rodeados de una multitud grande de testigos que esperan que salgamos corriendo como hizo José, que esperan que digamos no, que esperan que digamos como Jesús, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, esperando esos testigos para luego testificar a favor de ti como hijo de Dios. Dice, despojémonos del lastre que nos estorba. Esa palabra, lastre, ¿sabéis lo que es lastre? Impedimento para llevar algo a buen término. Ese es el lastre, es un impedimento que se pone delante para que no llevemos algo a buen término. Dice, despojémonos, significa quítate el lastre que te estorba. Dice, en especial del pecado que nos asedia. Asedia significa cercar un lugar para impedir que salgan. ¡Wow! Cercar un lugar significa hacerte esclavo. Cuando cercas un lugar para impedir que alguien salga, significa que lo has metido en una cárcel. ¿Cuánto me están entendiendo? La palabra dice, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos cerca para impedir que salgamos. Y después que hacemos eso, dice, corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Pero no podemos correr sin despojarnos. ¿Vosotros habéis visto algún corredor que corra con cinturones que pesen 10 kilos, con zapatillas que pesen cada una 5 kilos? Eso es un lastre que impide que corra, porque va a hacer que se canse. El pecado es ese lastre, que es ese peso que habla la palabra, que está haciendo que tú un día vengas y te tires 3 meses sin venir, porque estás cansado de correr. Porque hasta el mejor atleta, si tú le pones peso en los pies y cinturones que pesen 10-15 kilos, se cansa antes y no puede seguir. Es por eso que no deseas venir un día sí, pero ya te cansa porque no puedes seguir. Porque hay un lastre que se llama pecado que te estorba. ¿Cuánto entiende lo que estamos hablando? Y Pablo dije, despójate. Despojar significa me lo quito. Me lo quito.
¿Por qué? Porque ese lastre me está acercando y me está haciendo esclavo. Y no puedo acercarme a Jesús, me está haciendo esclavo. Por favor, Seile y José Ángel. Ese lastre me está haciendo esclavo. Y una vez de que me lo quito, puedo correr. Es por eso que un atleta compra las zapatillas más ligeras, más cómodas, pero más ligeras. Una zapatilla de un atleta no tiene que pesar nada, porque el peso te hace que te canses. Tiene que ser de buen material, pero muy ligera, porque yo tengo una carrera por delante llamada maratón, que son 42 kilómetros. Y me tengo que despojar de todo peso. Hoy vosotros los atletas, aunque haga frío, que tienen un abrigo puesto, un plumón que pesa 5 o 6 kilos, ¿verdad que no? Es que hace frío. No, eso es un peso. ¡Fuera! Cuando esté corriendo entraré en calor, pero pesos ninguno, camisetas ligeras, porque tengo que correr la carrera y no puedo parar. Tengo que llegar a la meta. Por eso que me enseñaron cuando hacía atletismo, parar nunca, retroceder jamás. No importa, no corríamos para llegar los primeros, corríamos para llegar a la meta. Y el objetivo era no parar. No importa que vayas más despacio, no pares. Ve más despacio, pero no pares. El objetivo es llegar a la meta y decir, he hecho esa carrera, la hice yo y no paré. No llegué el primero, no importa, la hice, la terminé. Así es la carrera de la fe. Pero para eso tenemos que estar enfocados. Y ahora dice, después de que nos hemos despojado, corramos con perseverancia. Eso quiere decir día tras día. En esa carrera van a venir obstáculos. Obstáculos significa la tentación del enemigo. Pero ¿cómo tenemos que correr esa carrera? Fijemos la mirada en Jesús, dice. Eso te está hablando de enfoque. El iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz. ¿Sabéis lo que significa esto? Que Jesús estaba enfocado y él veía el gozo que le esperaba y eso le hacía soportar la cruz de ahora. Por eso he querido leer esta versión. Escucha. Por el gozo que le esperaba soportó la cruz. Una persona desenfocada no ve el gozo que le espera y por tanto no puede soportar el sufrimiento del ahora, de las pruebas y de las aflicciones de este mundo. Jesús dijo, en este mundo pasaréis aflicciones, pero tranquilos, no os preocupéis, yo he vencido a este mundo. Y Jesús lo sabía, entonces él veía, porque estaba bien enfocado, el gozo que le esperaba, por lo tanto soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba. Jesús menospreció esa vergüenza que significaba la cruz. Y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Es decir, Jesús pudo padecer lo que padecía, porque él ya se veía sentado al lado del Padre. ¿Pero por qué se veía? Porque estaba enfocado. Pero ese fue Jesús. ¿Pero qué pasó con Esteban? ¿Cómo pudo soportar el dolor de esas piedras grandes que le tiraban? ¿O pensáis que en aquel tiempo el pueblo de Israel te tiraba piedras pequeñitas cuando te apedreaba? Y disfrutaban tirándote esa piedra. Uy, le ha dado en la cabeza y seguro que se reían. ¿Y cómo él pudo decir perdónalos porque no saben lo que hacen? Porque Esteban ya se veía, porque el cielo le fue abierto, sentado con Jesús. Es por eso que no entró rencor ni odio en su corazón hacia aquellos que lo despreciaron y lo apedrearon. El desenfocado permite que el odio y el rencor le entre. La persona enfocada ve el gozo posterior y puede soportar la aflicción de la hora. Le pasó a Jesús, aprendamos de él. Le pasó a Esteban, aprendamos de él. Enfócate en Jesús. Y dice, así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición. Consideren significa, estudien su vida. Él es el ejemplo a seguir. Frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. No se cansen ni pierdan el ánimo. Pero ¿qué tenemos que hacer? Fijarnos en Jesús. Él es el enfoque. Porque aquí la palabra nos está enseñando que nos podemos cansar y perder el ánimo. ¿Y cuántos nos han sentido así? Janet? ¿Cuántos no se han sentido así? Sin ánimo y sin fuerza. Y aquí nos dice la palabra
considera a Jesús, enfócate en Jesús, que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores. Él es el ánimo. Su enfoque va a hacer que tú veas lo que hay detrás de la aflicción de la hora. Así como Jesús podía ver el gozo detrás de la aflicción de su presente. Así como Esteban podía ver el cielo abierto mientras las piedras le caían y acababan con su vida. Y pudo decir antes de dejar el cuerpo: perdónalo, Señor, no saben lo que hacen, no saben lo que hace. Quiere decir, están desenfocados y no pueden ver. Eso quiso decir Jesús en la cruz. Eso quiso decir Esteban. Perdónalos porque no pueden ver como yo veo. Perdónalos. Hacen esto porque están desenfocados, no ven la imagen con claridad. Y termina diciendo: en la lucha que ustedes libran contra el pecado, ¿libramos lucha o no libramos lucha? Yo libro lucha contra el pecado. Todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre. ¿Os dais cuenta que el enfoque en Jesús te da fuerza? Les dice: en la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar sangre. Jesús sí. Y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirige. Esa es la palabra de aliento que necesitamos de Jesús. Enfoquémonos en Jesús. Aún no hemos tenido que derramar sangre como Jesús tuvo que derramar en nuestra lucha contra el pecado. Enfoquémonos. Es tu enfoque el que va a crear tus hábitos, y tus hábitos te van a llevar al éxito. Es tu enfoque el que te va a traer aquí a la congregación cada domingo y vas a saltar de alegría. Es tu enfoque el que te va a llevar a tener una vida llena de integridad y de santidad. Tu enfoque te va a guiar a clamar por la santidad de Dios. Es tu enfoque el que va a hacer que tú luches contra esa tentación y ese pecado que has heredado de tus generaciones. Y vas a luchar diciendo: no, porque yo soy de Jesús. Yo le digo que no al pecado. Es tu enfoque el que te va a llevar. Ponte de pie, vamos a orar.